encontramos con un ícono de nuestra policía del Estado Bolivariano de Aragua. Llamémoslos un ícono con respecto a las comunicaciones. Nada más y nada menos el comisario jefe o jubilado, orgullosamente, Carlos Lorenzo Guerrero, quien fue ícono o todavía continúa siendo ícono de nuestra policía, ya que fue prácticamente el que inició como policía del Estado esa parte comunicacional, esa parte tan importante como son las comunicaciones en nuestra policía del Estado. A ver, mi comisario Guerrero, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias por su invitación, mi estimado Colmenares. Es un orgullo, un placer, esta gentileza que tienen ustedes conmigo después de tantos años fuera de la policía. Ya son 28 años fuera de la policía. Ingresé a este cuerpo cuando se llamaba Policía de Aragua. Correcto. No existían sino ese término. Y ingresé como agente raso. Me acuerdo mucho que era el agente 424, era el agente 424, pero me encontré en ese momento con el comandante de la policía, que era un mayor de la Mayor Morales Paz, de la policía, comandante de la policía, y me llamó, cuando ingreso me dice, Guerrero, yo necesito que tú me arregles las comunicaciones, que necesito que tú me pongas a valer esta, porque había un desorden grandísimo en cuanto a las comunicaciones, en cuanto a las estaciones de control del sistema de comunicaciones. Era muy incipiente, no habían repetidoras, se pasaba la decaína aquí con las transmisiones. Entonces yo me encargué de hacer que las comunicaciones se reformaran. Inclusive puse una antena de transmisiones en Lomariza que cubría no tan solo el estado del Aragua, sino que cubría Valencia. Podríamos llegar hasta el Guárico con la señal nuestra a través, claro, de un repetidor, pero era prácticamente para la seguridad de nuestro personal. Bueno, comandante, ese tipo de comunicaciones, usted como personaje que tiene experiencia con las comunicaciones radiales, ¿qué tipo de radio eran? ¿Qué marca eran? Sí, bueno, sí, nosotros empezamos con unos Motorola, equipos Motorola, que por cierto dieron buenos resultados, pero los gobiernos hacían cambios de equipo al que mejor les parecían, y adquirimos equipos de la marca Aerotron, inclusive. Y también tuvimos otros equipos de Icon, pero ya en forma muy retardada, pues, para que las comunicaciones se fluyeran en la policía, pues. Esos equipos, después fue que se llegó a los equipos Tronqui, que creo que todavía están trabajando en la policía. Era el equipo Complete Tronqui, es un enlace de varios equipos para evitarnos que esas señales fueran recibidas por otros equipos que no fueran los de la policía. Y con eso teníamos una fase de seguridad de las comunicaciones de la Policía del Estado. Usted, comisario, usted prácticamente dominó esa etapa de las comunicaciones, esa etapa analógica de los tronquis, prácticamente se llegó a esa etapa digital. Sí, ahora cierto. ¿Existe alguna diferencia? O sea, ¿cuál es la mejor entre esa comunicación analógica a la comunicación digital que tenemos hoy? Bueno, la diferencia es que el sistema que tiene, no sé la policía ahorita, pero el sistema Tronqui era de mayor seguridad, porque el otro análogo era diferente, cualquiera se podía meter en la frecuencia de nosotros, pero para evitar eso, claro, la experiencia de la superioridad y del gobernador, se llegó al equipo Tronqui, que fue el que nos dio bastante resultado. Correcto.
El equipo Tronqui, me atrevo a decirlo, lo digo con propiedad, que eso allí, a partir de allí fue que el comandante Fernández, hoy fallecido, el comisario Miguel Ángel Fernández, inclusive, que fue comandante de nuestra Policía del Estado de Aragua, fue que a partir de allí dominó la parte de lo que es la parte digital. Usted estuvo mucho antes, por supuesto. ¿Cuál fue su mayor experiencia en ese trabajo tan importante de las comunicaciones policiales? O sea, alguna anécdota que le haya quedado en cuanto a ya sea un montaje de un equipo, un traslado de un equipo o algún procedimiento relacionado a las comunicaciones policiales. ¿O en qué apoya usted en las comunicaciones policiales para nuestros funcionarios policiales que estén comunicados constantemente? Que eso es importantísimo. Ajá, bueno, mira, una de las vivencias que tuve en la policía fue haber creado e instalado, mejor dicho, una estación de radio en el pueblo de Chuao. Nunca el pueblo de Chuao había tenido comunicaciones directas, nunca en su vida, porque no tenían cómo entrar la señal a ese pueblo. Es decir, la señal de radio no entraba allí. Pero nosotros montamos una estación repetidora en Lomas de Choroní y pudimos, por medio de esa torre, podíamos llegar directamente a Chuao. Me acuerdo mucho que el primer día, que yo dije, la primera vez que salí con el micrófono desde Chuao, dice, por primera vez sale la voz de la policía del Estado de Aragua desde el pueblo de Chuao. Durante muchos años, no dije la colonia, pero sí, ahí no había comunicaciones de ninguna especie. ¿El control maestro dónde quedaba anteriormente? Estábamos en Brión. El antiguo comando de la policía. El antiguo comando estaba en Brión. Eso es lo que es la antigua gobernación. Exactamente, en la parte de atrás de la gobernación estábamos nosotros. Ese alcance que tenía de esas comunicaciones, ese alcance, por decir algo, desde Maracay y su máximo alcance, ¿hacia dónde llegaba? El mayor alcance, mira, con el repetidor que se puso en Loma Lisa, eso está al norte de la ciudad de La Victoria, yo monté una torre autosoportada con una antena unidireccional de 8 trombones. Nosotros podíamos cubrir desde Loma Lisa, cubríamos todo el estado de Aragua, toda la ciudad de Maracay, cubríamos parte del Guárico, llegábamos hasta el Guárico y mucho más allá del Guárico, el Sombrero, la parte del Sombrero en Barbacoa, llegaban gracias al repetidor, por supuesto. Esto me dio pie a mí de que un personal que estaba sumamente aislado en ollas de Caramacate, yo fui con mi personal técnico que tenía a mi mando y montamos una estación de radio allí también, en ollas de Caramacate. Pero figúrese, esos son los confines del estado de Aragua, ¿no? Esos son los confines que están entre el estado de Aragua y el estado Miranda. Ese pueblo no tenía... Yo lo hice primero por cuidar de mi personal, por tener mi personal seguro allí en cualquier emergencia. Sabía yo cómo estaba la policía, cómo estaban los policías allí en ese momento. Comisario, ¿y quiénes hacían el montaje de ese equipo? ¿Era netamente de personal policial o era personal obrero? No, eran dos obreros. Carlos, yo tenía dos montadores, por decir algo. Uno de ellos todavía está trabajando aquí en la policía. Correcto. Llegó nuevecito allá y lo enseñamos a manejar los equipos que teníamos, los viejos equipos que tenía la policía. Entonces, eso me dio a mi lugar, pues, para, como te digo, ollas de Caramacate. Tuvimos que pasar 7 veces un río para llegar allá, pues se entraba por Camatagua. Escuché que usted dijo que existieron varias marcas de radio, varias marcas de equipo, ¿no? Entre ellas está el Motorola, el Johnson, entre otras. Para usted, ¿cuál fue el primer equipo en llegar a nuestra policía? ¿Qué marca de equipo de comunicación? ¿El Motorola, el Johnson o el Tron? No, llegó primero el Motorola, que yo me acuerde, el Motorola.
Ah, no, miento. Había el equipo Aerotron. Que eran equipos ya digitalizados. Correcto. Ajá, eran digitalizados. Luego el Motorola también vino y digitalizado. Eso fue lo que me dio a mí la seguridad de las comunicaciones que yo tenía para ese momento, para evitar, en todo tiempo yo evitaba que esas comunicaciones fueran interferidas o que fueran escuchadas por otra persona. Porque es una comunicación completamente delicada. Exacto, era muy delicado. Mi comisario, radioaficionado, hablemos un momentico de ello. ¿Qué es la frecuencia radioaficionado? Y si en la Policía del Agua existió esa figura. Mira, de radioaficionado, yo ingresé a la Asociación de Radioaficionados de Venezuela en el año 1952. Por supuesto, registrada ante el MTC, antiguo Ministerio de Transporte y Comunicación. Eso estaba registrado con unas siglas que me identificaban a mí en el mundo entero. Luego, cuando yo estoy en la policía, llega el coronel Roger Porras Belisario, un radioaficionado también. Correcto. Y hacemos una solicitud, o mejor dicho, el coronel Roger Porras Belisario de la Guardia Nacional y mi persona hacemos una solicitud al Ministerio de Comunicaciones pidiéndole que nos asignaran un indicativo de llamada y una autorización para operar una estación de radioaficionados. Es cuando yo consigo que la estación de radioaficionados, que es la única estación de radioaficionados que tiene en el país, que tiene las siglas de identificación. Más ninguna que yo conozca, no. ¿Ella se relaciona con la Policía del Estado? No, era como la carta de presentación de la policía. En aquella entonces, tú sabes que la policía siempre había estado un poquito relegada, ¿no? Sí, correcto, era muy cerrada. Exacto. Y entonces, ahora se buscaba entre las salas de las comunidades. Se podría decir, mi comisario, de que allí nace lo que es el COPICE, el antiguo COPICE, por supuesto, ya no existe, el SARA. Claro. A ver, cuénteme ellos si tienen experiencia en relación a ello. Del SARA nosotros, lo que lográbamos con el SARA era que teníamos a la mano, en el patrullaje sobre todo, teníamos a la mano, si deteníamos una persona, sabíamos los antecedentes de inmediato. Sí, con un registro. Que ellos tenían, como estaba el SARA, y teníamos una estación que yo instalé junto con mi personal, aunque me ponga en primer término, pero yo era el que dirigía las... Claro, al César lo que es César, Dios lo que es. Entonces pusimos una estación colocamos una estación, mejor dicho, de comunicaciones entre la PTJ y nosotros, la policía. Correcto, mi comisario. Mire, hablemos de la disciplina. Correcto, muy importantísimo. ¿Qué diferencia hay entre, hablando con el corazón a la mano, entre esa disciplina antigua, por supuesto, a la disciplina de hoy? No. La disciplina de nosotros se basaba todo el tiempo en el cumplimiento del deber de la policía. Nosotros, digo nosotros, porque toda la policía, la disciplina era sumamente estricta. Para yo poder hablar con un superior a mí, tenía que pararme a 4 pasos de distancia. A 4 pasos y saludarlo desde 4 pasos de distancia. Y para entrar allá, me estoy refiriendo a Brión, donde estaba el comando de la policía. La calle Brión. Exacto. Había una cuadra de los oficiales, que eran oficiales clase A, clase B. Entonces, para uno poder hablar con ellos, desde el pasillo que daba la entrada a su cuadra, a su dormitorio, se paraba uno firme, oía el tranque con los tacones, pedía permiso para poder hablar, aún sin la presencia de la persona delante, del superior delante. ¿Y qué tipo de sanciones existían? Bueno, uno se basaba en el código, en los reglamentos de la policía del Estado del Agua. Pero en cuanto a sanciones, amonestaciones, arrestos, escuché.
Sí, teníamos una guía, un código donde podíamos imponer arrestos dependiendo de la jerarquía. Dependiendo de la jerarquía. Por lo menos, en una ocasión, un inspector, en aquel entonces lo llamaba inspector clase A. Entonces, ese inspector no podía poner 5 días de arresto. No podía, el caso de Nilo Aponte, él estaba fallecido, pero lo llamábamos 5 días, porque por la menor falla, 5 días de arresto. entonces por la menor falla eran 5 días que ponía. Igualmente otro oficial que se llamó José Luis Boom, era muy estricto en poner arrestos, pero como yo era el ayudante de los coroneles, para ese entonces, venían a reclamar, a pedirme a mí, a asesorarse conmigo. Mira, ¿cómo es posible que mi inspector fulano me arrestó por 5 días? Entonces yo me basaba en el reglamento, los llamaba al inspector que podía haber puesto, que había puesto el arresto, y le decía, ¿qué grado tiene usted? A sabiendas que yo sabía el grado, ¿no? Inspector jefe. Bueno, inspector jefe. Agarraba el reglamento de castigo disciplinario. El reglamento de castigo disciplinario, lo ojeaba, le decía, no, usted no puede poner 4 días. Usted le sale una amonestación simple, ni siquiera por escrito. Su grado no le sale para eso. Déjame buscarme a mí a ver qué me sale para usted, que yo lo voy a hacer contra usted. Ok. Me sale una amonestación severa, y yo soy con 3 doradas encima aquí de comisario jefe, me sale una amonestación severa y un arresto por menos de 24 horas. ¿Cómo es posible que usted me le meta a un sargento, a un suboficial o a un agente 5 días? La disciplina era muy estricta. En el comando nadie podía andar sin la gorra puesta. El uniforme... Saludar, sobre todo el saludo, y hablar a 4 pasos de distancia. Era un sistema militarizado, pues, por decir algo. ¿tiene alguna experiencia en relación de la imposición de una sanción hacia un funcionario o una imposición hacia usted? ¿A usted lo sancionaron alguna vez? No, nunca. Mi baja de la Intachable, conducta intachable. mi baja de la policía fue intachable. ¿Y en cuanto a sanción, usted logró sancionar a alguien, algún funcionario? No sancionaba, sino que hacía una cosa que era peor que sancionar. Era una conferencia con una persona parada firme al lado mío, explicándole cómo había yo ingresado a la policía. Como el llamado de conciencia. Exacto. Entonces yo le hacía, la conferencia lo empezaba indicando, por lo menos le decía yo tenía una Cristina aquí en la policía, usábamos Cristina en aquel entonces los oficiales, y esa Cristina se me perdió y a mí me daba lástima con mi cucarda. Entonces yo seguía hablándole, le hablaba del Cuerpo de Seguridad Público, le hablaba del comportamiento en la calle de un agente. Salude a un agente, salúdelo con la mano arriba, pero con energía. Y después es cuando usted se dirige al ciudadano diciéndole, ciudadano, tenga la bondad, me permite su cédula de identidad por lo menos. ¿No llegó a contar o aplicar el famoso cuento del horcón? Claro que sí. Muy típico. Sí, eso viene de la parte militar. Exacto. Bueno, comandante, ¿algún jefe que le haya dejado enseñanza o algún jefe que le haya dado desavenencia? Mira, en enseñanzas nosotros estuvimos al mando de los comandantes de la Guardia Nacional mucho tiempo. Inclusive yo tengo aquí un listado de 11 coroneles. Tengo mayores, tenientes coroneles, capitanes, maestros técnicos, sargentos ayudantes, sargentos primeros. Todo lo comandaba la Guardia Nacional. Correcto, todas las tendencias claras.
Sí, de ellos aprendimos mucho, muchísimas cosas. Aprendimos muchas cosas y se reformó un poco la policía. Yo vengo de esa base también. Yo vengo de la base de la Guardia Nacional porque yo ingresé a la Guardia Nacional en 1950. Imagínese usted. Señor, y entonces, cuando inclusive la Guardia Nacional era muy incipiente, había poco, le puedo mostrar que yo estaba con la Guardia Nacional, Correcto. Guardia Nacional Bolivariana, no se llamaba Bolivariana, No. se llamaba Fuerza Armada de Cooperación. Bueno, para cerrar, prácticamente, porque eso lo que usted nos está indicando, eso nos nutre a nosotros los que estamos activos hoy y por supuesto aquella generación que viene, porque estamos recuperando todo lo que es historia y personajes como usted, Claro. ícono de nuestra policía, más que todo en la parte de la comunicación, acá lo tenemos que nos está alimentando. Sí. ¿Algún mensaje a esa juventud que está hoy y esa juventud que está por nuestra Mira, policía? yo quisiera que la policía del Estado de Aragua, la actual de nuestro cuerpo de seguridad y orden público, se respetaran del superior al subalterno y el subalterno al superior, cosa que yo veo en la calle que verdaderamente me llama la atención quizás por lo antiguo que soy en la policía, que no era nada, hay nuevos grados, hay un sistema diferente. Yo le agregué ese componente más, comisario, al estilo, la cultura que viene de familia, de la sociedad. Sí, ¿Cree sí, usted? influía mucho. Porque la institución es única. Sí, sí, sí. Crea, tiene normas, deberes, inserta conducta, Ujú. lo prepara, pero algo influye en la parte familiar, esa parte Claro, cultural. claro, ¿sí? claro. Y las formaciones también, de dónde procede uno. Correcto. Si procede del ejército, como en el caso mío, jamás he mancillado, por lo menos el eslogan de la Guardia Nacional, jamás lo he mancillado durante 65 años que tengo fuera yo de la Guardia Nacional. Bien. Jamás. Honore su divisa, jamás he mancillado el eslogan de la policía mía cuando empecé. ¿Cómo era ese honor, eslogan? Lealtad Y y disciplina. disciplina. Hoy, Jamás. honor, integridad y servicio. Exacto, ahora es diferente. Que no cambie, no debería cambiar. Claro. Lo que pasa es que existe cierto estilo, Claro. ciertos tipos, bueno, que tenemos que Inclusive tengo para el departamento motorizado, y yo estaba viendo un afiche, deberían tener la bandera de cada, por lo menos motorizado, su propia bandera, yo tenía una águila en transmisiones, su una propio águila logo. Correcto. exacto, un águila con las alas abiertas y con las garras agarraba los rayos que son El símbolo de la el comunicación. símbolo de la Eso a comunidad. nivel universal. Sí, que es universal. Yo tengo ese afiche. Bien, nos alimentamos, nos nutrimos gracias a este ícono, gracias al presente. No, gracias a usted, Ok, mi mi comisionado. comisario jefe, Muchas gracias. Carlos Gracias. Lorenzo Guerrero. Gracias por haber participado, gracias por habernos alimentado. Estas fueron